Muy buenas, estamos otro día más para conocer a las voces de qué hay detrás de los personajes que vemos en la tele, en las series, en los videojuegos y demás. Y estamos con Lorenzo Beteta. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Bueno, pues bien, bien. Estamos ante, por ejemplo, Steve en Sexo en Nueva York, Jack en Perdidos, bueno, Wilson, el doctor Wilson en House y también la voz habitual de David Duchovny, de Owen Wilson, bueno, una barbaridad de personajes, de papeles, de cosas que has hecho en toda tu carrera, Lorenzo, ¿no? ¿Me dejo alguno así que quieras destacar? Pues, muchos. La verdad Sí, hombre, es que en el mundo del doblaje estos quizás sean los más significativos. Luego también, pues, videojuegos hemos hecho muchos y, bueno, voy a cumplir 39 años en la profesión y han dado para mucho. bueno, ojo, pues 39 años da para mucho, efectivamente. ¿Tú fuiste de la gente que ibas a la sala de doblaje de oyente? Claro, tuve la suerte de poder disfrutar de esa época en la que por un lado, se doblaba con todos los actores que participaban en la escena, con todos los actores juntos. Y por otro, además, podíamos, los que estábamos empezando o queríamos empezar, podíamos aprender estando de oyentes en la sala y viendo cómo lo hacían los profesionales del momento. Y era una gozada, era maravilloso. Porque por aquel entonces no había academias, ¿no? De doblaje ni nada. Bueno, la primera academia surgió en los años 90, no sé exactamente en qué año, pero surgió más o menos en los años 90 un profesional, actor, director y también eh, socio dueño de un estudio de doblaje llamado Salvador Arias, una grandísima persona, un inteligente, intelectual, culto y buen actor de doblaje, buen director de doblaje. Abrió una escuela de la que salió muchísima gente que hoy día está trabajando en Madrid, en doblaje. Ujú. Bueno, y ahora hay realmente muchas academias de doblaje para cualquiera que quiera iniciarse, ¿no? En el mundillo. ¿Tú eso cómo lo ves? Que parece que hay un montón, Bueno, ahora ¿no? es, a ver, está mal que yo hable sobre esto porque yo tengo una escuela de doblaje, la Escuela de Doblaje de Madrid. Eh, sí, hay bastantes escuelas, pero también creo que hay bastante intrusismo en el mundo de las escuelas en el sentido de que, y esto lo digo no porque lo opine yo, sino porque es una información objetiva que me cuentan muchos alumnos que han pasado por otros sitios, donde bajo el nombre de escuelas hay pues centros en los que imparten clases personas que no tienen nada que ver con esta profesión. Y, bueno, la verdad es que hay mucha gente que sale muy defraudada de esos, de esos De esos sitios, ¿no? sitios Ujú. en los que, iba a decir escuelas, pero es que realmente no son escuelas, no son sitios donde les enseñen, Ya, son sitios donde les suelen sacar el dinero, más que otra cosa. claro. Tú por aquel entonces, cuando empezaste, ¿cómo practicabas? ¿Doblaje únicamente viendo, al final? Porque claro, A no ver, había YouTube, no podías probar, ¿no? no, no, lo mío es que fue una cosa muy curiosa. Yo empecé a doblar en el año 82 después de pasarme 3 meses todo el día, de sol a sol, en un estudio de doblaje viendo cómo doblaban todos los días. Yo iba allí por la mañana, me quedaba a comer en el estudio, me quedaba por la tarde, me iba a las 10 de la noche a mi casa. Durante un verano no tenía clase, estaba de vacaciones y estuve con un director contratado en ese estudio, actor de doblaje, que todavía sigue trabajando. Estuve viendo cómo y aprendiendo cómo lo hacían, ¿no? Y un buen día, después de 3 meses, bueno, yo ya había hecho teatro, venía de hacer teatro previamente, pero un buen día un director de ese estudio me dijo, bueno, tú de estar aquí todos los días 14 horas, algo habrás aprendido, ¿no? Mañana necesito a un joven para un soldado de la serie que estoy llevando, me vas a demostrar si has aprendido algo o se está perdiendo el tiempo. Y así empecé. O sea, realmente la primera práctica de doblaje que yo hice fue trabajando, fue pues aplicando lo que yo había aprendido de lo que había visto en la sala. Y así seguí, de aquello pasó a otra,
a otra convocatoria de doblaje, a otra grabación con otro director que me dio la oportunidad de hacer un par de escenas, un par de frases y tal. Y así fue. Yo, la primera prueba de doblaje que hice, la hice después de 15 años. Joder. Después de 15 años Tela. fui a conocer a un director que ya falleció, uno de los grandísimos directores, pero no había trabajado con él, ni le conocía, ni, vamos, no le conocía personalmente, ni él me conocía a mí personalmente. Y fui al estudio en el que él trabajaba, nos presentamos, y me dijo, hombre, sí, 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 yo he oído mucho hablar de ti. Y le dije, pues me gustaría trabajar con usted y por lo tanto, pues vengo a ver si me puede hacer una prueba. Y aquella fue la primera y creo que la última prueba que hice, pero fue después de 15 años trabajando en doblaje. O sea, que Joder. fue una cosa un poco curiosa. Ostras. Y bueno, tú pudiste entonces estar en ese momento que todo el mundo me ha dicho que ha sido como era muy bonito en el que estabas en sala con un montón de gente, ¿no? Sí, Compartiendo. Sí. era maravilloso porque, claro, estamos hablando, a ver, yo sé que hay personas hoy en día que tienen esa misma sensación escuchando a los que llevamos unos años en esta profesión y para ellos somos pues voces míticas, voces que han formado parte de su cultura audiovisual, de su infancia, o sea, en cierto modo es lo que nos pasaba a nosotros eh, cuando veíamos a esos, pero esos que estaban entonces, los grandes actores de doblaje de la época en la que yo empecé, pues eran los actores de doblaje que forman parte de la época dorada de Hollywood, ¿no? Los Claro. actores que doblaban a Catherine Hepburn, James Dean, Humphrey Bogart, o sea, todas las grandes estrellas del cine, pues estaban ahí. Y yo de repente pues alucinaba porque decía, es que son ellos, es que Mm, he nacido y me he criado con ellos, ¿no? Y era, bueno, joder. una sensación maravillosa, indescriptible e inolvidable. Claro, claro. ¿No? Y luego también, a nivel de trabajar con más gente en el estudio, ¿crees que tenía más gracia o ahora que está todo compartimentado? No es que tuviera más gracia, es que tenía gracia. Es que, es que era un trabajo, es que ahora no tiene gracia. No, a ver, ahora pues lo haces y lo intentas hacer lo mejor posible, pero tú haces ahora tu papel, tu personaje. Si está hecho el personaje, está doblado ya el personaje que habla contigo, Claro, que se interrelaciona contigo, pues bueno, por cascos puedes escuchar lo que ya se ha hecho. Pero claro, ya no hay piel con piel, ya no hay réplica, ya no hay sí, ensayos en los que surgía esa química, ese feeling, y el resultado era la suma del trabajo que hacía cada uno más lo que surgía entre ambos o entre los tres que estábamos en el atril, ¿no? mm, Eso pues ya no está. Ahora, pues aunque el espectador no, yo creo que no lo nota, pero sí que nosotros lo notamos en el feeling, en la química, claro, en eso que no está, ¿no? Es como hacer una función de teatro por la mañana un actor y por la tarde sí, y por la tarde el otro, ¿no? Sin claro, tener claro, réplica. Es otra historia, es otra historia. Pero bueno, la pandemia, el hecho de que las películas ahora tengan una cuestión técnica a la hora de mezclar muchísimo más compleja con el Dolby Atmos, con todos estos sistemas de audio, hace que todos los personajes tengamos que estar en una pista separada para que luego se pueda mezclar todo por separado. Entre una cosa y otra, pues ha llevado a lo que ocurre ahora, ¿no? Que claro. Porque doblamos. nos comentaban incluso la gente más joven que a nivel social, para conocer a gente de tu propio gremio, se hace muy difícil, ¿no? Sí, claro. Oh, Fíjate, antes es que hacíamos una serie y nos divertíamos muchísimo porque estábamos todos juntos y se compartían muchas cosas y había mucha camaradería. claro, Acababa la serie, el día que acababa la serie nos íbamos todos de cena a celebrar y a contar lo claro. bien que nos lo habíamos pasado en todas las grabaciones. Ahora, pues bueno, a lo mejor se hace una cena al finalizar la Un poco serie, así, pero ya es un poco para, "Oh, ¿y a ti qué tal te va? ¿Y tú qué haces? ¿Y cómo va?". Porque ya no nos encontramos en los claro. estudios. Claro, es un poco
Sí, sí, En eso a nivel personal, a nivel humano, se ha perdido bastante. sí, ¿no? Bueno, Sí, ahora también pasa que muchas veces la gente más joven también se está volcando un poco en redes sociales, ¿no? No sé si a sí. mostrar su trabajo o incluso a comunicar y a conocerse entre ellos también, ¿no? Porque parece que hay como un pequeño repunte, ¿no? De pasión por el doblaje entre la gente joven. Hombre, más que repunte es, a ver, antes, y te estoy hablando hasta el año 92, 95, más o menos, evidentemente el doblaje era un perfecto desconocido, o Mm, sea, para todo el mundo. Pero a partir de que Internet pues, empieza a crecer y empiezan a crecer los foros en Internet de ujú. distintos temas, de miles de temas, aparece el foro sobre el doblaje, el Doblaje. interés del espectador sobre el doblaje. Y a partir de ahí ha ido increciendo, lo cual me parece muy bueno por dos cosas. Una, porque creo que es bueno que se conozca el trabajo que hacemos y por otra, porque es una manera de sabernos observados y por tanto criticados, tanto para bien como para mal, por el Ajá. público. Pues es una manera de decir, cuidado, cuidado que esto va dirigido, porque cuando lo hacíamos de una manera, no anónima, sí, anónima, anónima, pero que realmente no conocías, no le ponías cara al interlocutor, al Claro, espectador, pues a lo mejor pensabas que hacías un poco el trabajo para, sí, para el espectador, pero era algo que no se le ponía a sí, ojos, ¿no? Pero ahora se interactúa mucho con el fan del doblaje, con el espectador. Y eso te hace tener conciencia de que hay gente que te observa, vamos, que te escucha y claro. que de la misma manera que valora mucho un trabajo que le gusta, también lo critica, lo cual me parece una forma de mandarnos Sí, un con poco con su. cuidado y sin perder la perspectiva de que estamos haciendo un trabajo que tiene detractores y tiene también pues, Sí, ¿no? fans, aficionados y que trabajas para todos. Sí, sí, porque precisamente con eso, ¿tú crees que la prensa tendría que poner un poco más el foco en el doblaje? A lo mejor al hacer una crítica de una peli, incluir qué tal está el doblaje o lo que sea, no sé. Bueno, yo creo que es una parte más Ujú, del producto. Entonces, ¿por qué no hablar sobre ello? Se habla sobre, cuando se habla de una película, pues se habla sobre el vestuario, claro, sobre la fotografía, sobre la dirección, sobre la interpretación. Una parte bastante importante en cada país en el que se dobla es el doblaje. Entonces, no estaría mal que se hiciera una referencia. Algunas veces se hace, ¿eh? Algunas veces en hombre. revistas especializadas, tipo fotogramas, por ejemplo, Ujú. yo he leído críticas sobre el doblaje y creo que sería una buena manera bueno, de reflejar un trabajo que se hace aquí, Mm, especialmente en películas de animación, claro, donde qué sentido tiene que una crítica se haga sobre el trabajo de, te pongo el ejemplo, Tom Hanks claro. en Toy Story, cuando realmente el 99,9% del espectador de Toy Story es en la versión doblada. Eso es. Pues Mm, creo que lo suyo sería hablar sobre el trabajo que hizo en su momento José Luis Gil, que fue el que dobló a quien doblaba a Tom Hanks. claro. Sí, pero a lo mejor hay que educar también un poquito a la prensa a saber de un buen doblaje, porque entiendo que un mal doblaje canta, Hmm. pero a lo mejor los buenos no es tan fácil, ¿no? Hay que ir sacando aristas y limando cositas, ¿no? Yo siempre digo a quien me pregunta sobre la diferencia entre un buen y un mal doblaje, siempre digo que un buen doblaje es aquel que pasa inadvertido. Ujú. Si consigues que tu interpretación esté pegada a la cara del personaje, es que has conseguido el objetivo. Y si además consigues que lo que oyes, lo que te entra por los oídos, en los momentos requeridos, pues te ponga un poco la piel de gallina, pues es que has hecho un muy buen trabajo. Entonces, yo creo que eso sería suficiente como para decir, bueno, este doblaje es un buen doblaje. He podido disfrutar de la película, no me ha cantado,
las voces estaban pegadas, el reparto de voces estaba bien hecho, bueno, yo creo que con eso es suficiente, porque al final, quiero decir, el doblaje tiene que seguir manteniendo ese punto de anonimato. Es decir, Ujú. bueno, tampoco vamos a hablar sobre algo que al final va a sacar al espectador porque va a decir, no, es que tengo que pensar que tal personaje lo ha hecho Lorenzo Beteta. No, mira, el doblaje está bien porque ha pasado desapercibido, con lo cual está bien hecho, está pegado a las caras, y luego el que quiera, pues a lo mejor Que se indagará y interese. dirá, "Ah, pues mira, este lo ha doblado Lorenzo Beteta, vale, pues muy bien". Si no, pues, a ver, a mí lo que te refieres un poco con eso, ¿tú crees que los actores de doblaje tienen que camuflar su voz? Porque, por ejemplo, tu voz de Owen Wilson no es tu voz de ahora, ¿vale? O sea, la mayoría de tus doblajes no suenan como tú, vamos, ¿no? No, pero tampoco es intencionado. Ujú. Es decir, por ejemplo, mi voz en el Doctor Nefario Por ejemplo, de, de Gru, sí, de Gru, sí es una voz que está completamente camuflada, no es la mía, pero porque es un personaje y hay una creación alrededor del personaje, es claro. animación y entonces creas una voz especial para el personaje. Pero en el resto, a ver, no intento cambiar la voz. Ujú. Lo que intento es pegarme, empatizar con ese actor y ese personaje. Y a partir de ahí, si hay no sé, un cambio de voz, un cambio en la Ujú. forma de hablar, de verdad que no es intencionado. Que me dices que no te reconozco hablando tú con Mulder de Expediente X hablando. Mm. Pues de verdad que no intento cambiar, porque al final dices, bueno, es un actor que tiene más o menos mi edad, no tengo que cambiarle la voz, una forma de hablar que, normal, casual, entonces tampoco lo intento. Quizá inconscientemente, al intentar pegarte lo más posible al personaje, Claro. que no eres tú, pues cambias, pero ya te digo, no lo hago conscientemente. Mm. ¿Pero tú crees que es mejor un actor de doblaje camaleónico, o sea, que pueda hacer un montón de registros, o alguien que inmediatamente tengas la voz de él siempre? A ver, yo creo que un actor de doblaje camaleónico va a tener más trabajo, porque va a tener más registros y va a poder trabajar más. Aunque solo sea por eso, creo que es mejor. Y luego pasa una cosa, el hecho de tener una voz muy, muy, muy reconocible es muy bueno para algunas cosas y muy malo para otras. ¿Por qué? Porque en cuanto haces el doblaje de un actor o una serie que pita y que gusta mucho Claro. y te reconocen mucho por ese personaje, luego ocurre que los distintos Que te vas. clientes, Sí. claro, los distintos clientes de repente dicen, uy, que me has puesto a Lorenzo Beteta para este papel, es que me suena mucho a Ya. tal, Mm. lo cual no es demasiado bueno porque hay que comer todos los días, y hay que trabajar. Claro. Sí, sí. Entonces, casi es preferible ser camaleónico y que no te reconozcan. Bueno, pues mira, como mencionabas antes también Gru, también trabajaste en Buscando a Dory, Buscando a Nemo y tal. Sí. Voy a repasar por encima un poco el tema de los talent, ¿vale? De la gente, los actores famosos de imagen que meten a doblar. Eh, Mm. una cosa que suelen decir, sin entrar en que sea una estrategia de marketing o no, que es marketing al final, lo que suele decir la gente es que un buen actor de imagen que ponen a doblar es bueno si no se le nota que es él, ¿no? ¿Tú crees que eso es así? Es que es lo que te decía hace un momento sobre un actor de doblaje que no sea un talent. Ujú. O sea, un buen actor de doblaje, sea famoso o no lo sea, Mm. tiene que ser aquel que no se note. Pero si es que la gente no va al cine a ver, a escuchar a Santiago Segura. La gente Claro, va al cine a ver lo que ¿cómo sea, se sí. llama? A Sully. Sí. A Sully de Monstruos. Mm. Eh, bueno, que de repente alguien dice, uy, fíjate, esa voz es la de Santiago Segura. Lo va a pensar 5 segundos. El resto de la Y se película no va va. a estar pensando en que ese es Santiago Segura, a no ser que esté muy mal hecho. Si está muy mal hecho, la gente va a decir, ¿pero qué es eso? ¿Quién Claro. es ese? ¿Qué ha ocurrido? No, hay películas, ahí están. Y Y- iba a decir actores, ni siquiera actores, ¿no? Pues el caso de sí. Alaska y de su Mm. marido, ¿no? Que no son actores, que no son de esto y de repente los han puesto a hablar una película y han destrozado el doblaje, pero no es culpa de ellos, Mm. no es culpa de ellos, es culpa del cliente que de repente les pone ahí, que les hace mucha gracia, están de moda en televisión
Dices, sí, pero es que esta película también la van a tener que escuchar dentro de 25, 30, 35 años. Y dentro de 35 años nadie va a saber quién es Alaska. Bueno, sí, lo sabrán, pero los de dentro de 35 años les va a dar igual Y les que va a sonar raro. en 2010 Alaska fuera una cantante famosa que además hacía realities. Va a sonar muy raro. Entonces, a mí personalmente eso me parece un error. Me parece que está muy bien cuando pasa desapercibido. Hay buenos trabajos de actores conocidos que han hecho doblaje. Bueno, pues ahí está Santiago Segura, José Mota, Flo, gente que se le da bien el mundo del doblaje, ¿no? Y luego otros trabajos que son absolutamente desastrosos. Yo hace un tiempo hablé con el cantante Dani Martín, que hizo Escuela de Rock, Es un doblaje ejemplo, Escuela sí. de Rock. Es un ejemplo. Sale Y mucho. él, y él mismo me dijo y me reconoció, dice, mira, antes de nada, quiero pedir, ya que tú eres actor de doblaje, quiero pedir perdón a todos los actores de doblaje por el destroce que hice. Después de hacer aquello, me di cuenta de que zapatero a tus zapatos. Cada uno que haga lo que sabe, ¿no? Porque, pues bueno, pues es que es como todo. Yo seguramente si mañana me subo a un escenario y me pongo a cantar, pues me tirarán tomates. Pues es que no soy cantante. Claro. Y bueno, también como mencionabas a Flo, de cosas como por ejemplo Austin Power 2, que es una película que tiene más de cosecha de Flo que de realmente de adaptación, ¿no? Sí. Cosas como esas, ¿cómo las ves tú? Pues las veo mal, pero ¿sabes qué pasa? Que hay casos en los que el criterio de selección Mm, para hacer la versión de cada idioma no es el criterio de una persona que lleva el tema artístico del cliente, sino de quien lleva el marketing. mm, Es tan sencillo como esto. Alguien que lleva el marketing y que dice, mira, vamos a poner el ejemplo que has puesto, vamos a sí, poner a Flo, que nos haga muchas tonterías haciendo sí, pues, de sus imitaciones y de sus coñas. Que eso va a hacer que mucha gente de ahora, del año 2021, vaya a verlo. mm, Y les da igual si al final ellos no es que recauden más, es lo que no van a tener que invertir en publicidad. Es que al final todo esto no es que los de marketing de las empresas piensen que van a recaudar más, no. Es que la inversión en publicidad de una película es mucho dinero. Estamos hablando pues mira, te voy a poner un ejemplo. Si en una película se hace una inversión de publicidad de 600.000 euros antes del estreno, eh, un famoso que de repente va al hormiguero a hablar de muchas cosas, pero además de que ha doblado una película. Va a intermedio, va a 4 o 5 programas de televisión. sí, El impacto, el impacto publicitario monetizado posiblemente sea de más de esos 600.000 euros. Es decir, yo me tengo que gastar 600.000 euros para que la publicidad de la película llegue a 20 millones de personas. Sin ujú, embargo, si yo salgo en el intermedio, en el hormiguero, en 2 o 3 programas, el leitmotiv, etcétera, etcétera, llego a más de esos 20 millones de personas claro, sin haberme gastado nada. Porque a mí me van a entrevistar y quiero decir, yo no voy a tener que pagar nada. Y sin embargo, yo voy a ir allí a decir, pues he hecho tal película o cual película de doblaje, ujú, incluso van a salir unas imágenes. Es que se hace por eso. Los sí. famosos se les llama para doblar por esa razón, única y exclusivamente. O sea que no son criterios artísticos, al final son criterios de marketing puro y duro. Ujú, claro, claro. Bueno, también has doblado además también mucho videojuego, como decías al principio. Sí. Se me ocurre el León en Resident Evil 2, Han Solo en los últimos Battlefront. ¿Cómo es el doblaje de videojuegos? Ahora tiene que haber muchísimo más doblaje de videojuegos que antes, claro. Y tiene que ser- Ahora hay más doblaje de videojuegos porque el videojuego cada vez se va pareciendo más a una producción cinematográfica que antes, mucho más. Mm, Entonces, claro, se hacen historias con personajes que hablan, tramas entre ellos. Antes era un poco, pues, disparar o correr o lo que sí, fuera, ¿no? Ahora ya hay historias. A ver, cada vez se va pareciendo más a una película, cada vez se dobla más el videojuego viendo la situación
viendo la cara de tu personaje, pero todavía le falta mucho, mucho para llegar a ser como el doblaje de películas. ¿Por qué? Porque nosotros en videojuegos doblamos ondas Ondas. de audio. Entonces, nos basamos en lo que oímos, pero la mayoría de las veces no tenemos referencias sobre en qué contexto ocurre, en qué entorno estás, dónde estás, con quién hablas, qué acaba de pasar hace un momento, qué va a pasar después. Toda esa información no la tienes y doblas sin ver la cara de tu personaje, doblas una onda de audio. Entonces, pues bueno, cuando salen bien los videojuegos, eh, muchas veces es por suerte, porque dices, "Joder, es que no me han podido poner más impedimentos para doblar", que son impedimentos que no los hacen para fastidiarte, Ujú. sino que los videojuegos son productos muy, muy, muy grandes que se desarrollan durante años y tú vas haciendo trozos. Entonces te van llegando trozos de la historia que no son correlativos, no son desde el principio y vas siguiendo hasta el final. La última grabación es el final del videojuego, no. Te van Ajá. llegando según se van haciendo en el país de origen y las vas haciendo y luego hay mucho secretismo para que no se pueda desvelar en redes Ya. pues determinada información, ¿no? Porque, pues bueno, eso al final es, información es dinero, ¿no? Sí. Es un marketing, sí. Pero, pero bueno, a mí, yo personalmente reconozco que me gusta más el doblaje de cine o de televisión porque veo a mi personaje, le veo los ojos, veo lo que Ujú. está pasando. En videojuegos es un poco más ponerte la máscara y a ver qué pasa. No, pero hay ciertos videojuegos, sobre todo estos online, que seguramente lleguen a mucha más gente y la gente esté escuchando tu voz mucho más tiempo que ninguna serie, ningún vídeo o ninguna película que hayas hecho nunca. Es Y posible. incluso hay videojuegos que los propios dobladores originales firman autógrafos en las Comic Cons y cosas así. ¿Tú Sí, te sí, sí. verías firmando autógrafos por ser la voz de alguien? Yo es que ya me he visto y te juro que he alucinado porque digo, Por eso, vamos, ¿cómo es esa sensación? pues es rara ¿No? porque, bueno, pues yo no trabajo en un medio en el que me vayan parando por la calle porque, mira, esa es la voz de León o la Ujú. voz de... Pues no, te reconoce algunas veces alguien porque hablas y entonces dicen, ahí va, pero casos rarísimos. De repente llegas a un sitio donde ves la cara de los aficionados y te miran Sí. como si fueras Dios. Y luego llegan con fotos de tu personaje del videojuego y por favor, ponme una dedicatoria y fírmamelo. Y yo lo hago con todo el gusto del mundo, pero digo, qué raro, ¿no? Porque Sí, ¿no? si tampoco no eres una celebridad que vayas por la calle teniendo que llevar guardaespaldas y se hace raro, se hace raro, se hace raro. Pero me ha pasado ya unas cuantas veces. Aquí en España se hacen muchas Sí. Comic Con sobre series manga, sobre videojuegos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos invitan, nos suelen invitar y ya te digo, yo la primera vez que llegué, o sea, me quedé como atemorizado diciendo, ostras, pero es que, o sea, pasan cosas como que quieren que les firmes una dedicatoria y además te dicen, oye, estuviste fantástico en esto, en lo otro, y lo demás allá, va, y Y te dices conocen tú, mejor que tú, ¿no? y dices tú, ¿yo he hecho eso? O sea, que se acuerdan de trabajos de los que yo ni me acuerdo ya, porque después de 39 años, ostras, hay cosas que es que ni me acuerdo, ni me acuerdo. Joder. A estas alturas de tu carrera, ¿tú qué preferirías? ¿Un personaje que sabes que va a ser el bombazo, que todo el mundo te va a recordar por él? ¿O que te den la próxima telenovela coreana, que sabes que son 500 episodios, pero la van a ver tres gatos? No, yo prefiero un bombazo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque además, a ver, a mí me gusta mucho mi trabajo y me motiva mucho más un trabajo que tiene jugo, que tiene, Ajá. que no, pues un trabajo que dices, las series estas turcas, que Sí. yo lo siento mucho, pero no me gustan, lo siento, o una serie coreana o tal, que es todo, lo siento, pero yo preferiría un bombazo, sí, 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 sin Joder. duda. Bueno, Lorenzo, pues vamos a ir recogiendo un poco, porque tendrás cosas que hacer también. Así que llegamos a la última pregunta, que te la dejó puesta Chusa Nieto para ti.
¿vale? Ah, Así que vamos a escucharla. Como no sé quién eres, no sé si serás alguien veterano o alguien que empieza, pero mi pregunta vale para los dos, especialmente para el que empieza. ¿Qué haces haciendo doblaje que no estás ahora mismo y buscando un escenario al que subirte? Chusa es de la opinión que hay que ser más actores antes que actores de doblaje. y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Como no sabe que soy yo, le voy a contestar, bueno, la verdad, en mi caso, he pasado muchos años subido a un escenario y haciendo doblaje a la vez, alternativamente. Pero es verdad que llega un momento en la vida en el que tienes que elegir una cosa u otra porque tienes que dormir, porque van pasando los años y ya no tienes energía para todo. Y entre otras cosas, hago y amo el doblaje por personas como sus padres, Jesús Nieto y Celia Onrubia, que han sido dos grandísimas estrellas del doblaje a los que he admirado siempre y que me han hecho amar esta profesión. Toma ya. O sea que, no, lo tengo clarísimo. Ella es una grande también, pero claro, Sí. viene de una estirpe de grandísimos, de estrellas del doblaje. Oh, qué guay, Lorenzo. Pues oye, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por seguir conociendo poquito a poco todo este mundillo que cada vez es más grande. Así que yo me despido, te vuelvo a dar las gracias y te dejo para que te despidas también de la gente que nos ve. Bueno, primero darte las gracias a ti porque pensaba antes de hacer la entrevista, digo, bueno, a ver cómo va a ser, a ver si, porque últimamente las preguntas que me han hecho han sido un poco siempre las mismas, ¿no? Ajá. Y me ha resultado agradable el haber escuchado preguntas que no suelen hacer, que son distintas y que dices, hombre, venga, ¿No? voy a pensar un poquito, Qué guay. que no va a ser lo de siempre. Pues decirle a la gente que bueno, estaba utilizando su tiempo para ver esta entrevista, decirles que muchísimas gracias porque al final eh, nuestro trabajo está siendo valorado por ellos, por todos vosotros, todos los que os interesáis por el mundo del doblaje. Muchísimas gracias por interesaros, por darnos cariño y deciros también que cuando nos merezcamos una colleja, dadnos una colleja. Cuando hagamos un mal trabajo, hay que criticar el mal trabajo también. Y bueno, pues un saludo y eso. Gracias por la atención que ponéis en nuestro trabajo.